Hoy les voy a dar la guía definitiva para que cuando ustedes vengan a París tengan ese viaje soñado. Justo detrás mío tengo el Arco del Triunfo y detrás del Arco del Triunfo están los Campos Elíseos. Y es una posición verdaderamente muy buena porque yo, por ejemplo, me alojé en un hotel aquí, no muy lejos de aquí, a 3 minutos, y el precio del hotel fue por noche de unos 48 euros. Pero imagínense ustedes, si lo hacen con bastante tiempo, pueden ser que tengan una rebaja todavía superior. Así que lo que les aconsejo es que hagan eso. Otro consejo que también les voy a dar es que, por ejemplo, si ustedes quieren ir a las catacumbas y quieren hacer el Museo del Louvre, búsquenlo con tiempo. Vayan fijándose los precios, porque hay de todo. Por ejemplo, en las catacumbas van a tener con audioguía, digamos, van a tener como una excursión personal. También pueden elegir el idioma. Creo que los precios estaban arrancando entre los 22 euros para arriba. Esta era una de las actividades que yo quería hacer cuando vine aquí a París. Pero ¿qué pasa? Que ustedes tienen que hacer la reserva mínimo con una semana de anticipación. Y bueno, lamentablemente yo no pude conseguir una entrada, así que será para la próxima. Por suerte, dentro de todo, digamos, me queda cerca. Sí, voy a hacer así, porque para mí es cerca, ¿sí? Estoy a unas 4 horas en tren, en el TGV, en el tren rápido. Entonces llego rápido aquí, por ahí como lo hice ahora. Un viaje de 2 días, en el cual solo vine a hacer unos trámites y luego regreso. Pero en este tiempo quise aprovechar también hacer el recorrido, como siempre, la típica vuelta a la Torre Eiffel, venir aquí al Arco del Triunfo, poder, qué sé yo, no sé, tomarme un cafecito, que es algo lindo, porque París tiene esa cosa que por ahí bueno, yo soy argentino, me hace recordar a Buenos Aires, entonces, qué sé yo, tiene esa cosa que se parece, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, al principio les había dicho que si quieren hacer el tour de las catacumbas, háganlo con tiempo, mínimo con una semana, reserven. Y después también el Museo del Louvre, no sé si lo saben, pero es un museo muy grande, el cual te lleva mínimo unas 2 a 5 horas recorrerlo completamente. Así que no va a ser una tarea sencilla, no es algo que ustedes dicen, bueno, voy en la mañana y luego me queda, no sé, mitad de mañana libre, no. Prácticamente que les va a tomar toda la mañana, así que tengan en cuenta eso. Si ustedes empiezan, por ejemplo, 9 de la mañana, van a tener 10 o 11 como mínimo, y después se pueden extender unas 3 horas más. Los precios también, creo que para el Museo del Louvre arrancaban en aproximadamente unos 25 euros. Creo que lo que voy a hacer mañana por la mañana, voy a aprovechar porque en realidad ya no me queda tiempo para poder hacer, por ejemplo, las catacumbas, obviamente descartado. El Museo del Louvre me va a comer mucho tiempo y tengo justamente algo que hacer en el mediodía, entonces se me hace imposible. Pero sí, lo que se puede hacer es el City Tour en bus, entonces creo que esa es una muy buena opción. Empezaban en 15 euros las excursiones de este tipo, así que creo que voy a hacer eso. De esta manera creo que les hice un pequeño resumen, les conté lo que se puede hacer aquí en esta ciudad, que la verdad que tiene mucho para ofrecer. Yo les dije solamente, digamos, el tour tradicional, pero por ejemplo, si ustedes hacen el recorrido alrededor del Arco del Triunfo, hay muchísimos museos. La verdad, yo no los conozco todos y es bastante complicado porque, bueno, hice un viaje relámpago, ya había estado otra vez, pero no pude conocer todo. Creo que voy a tener que venir una tercera vez, indudablemente, para hacer solamente lo que es el Museo del Louvre y catacumbas, y luego ya en una cuarta vez será para poder hacer más museos. De esta manera los dejo y, como siempre les digo, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dar like y comentar. Chau, chau.